Olis, Maíz aquí. Sí, Olis. Bueno, se preguntarán el porqué del título del video. Bueno, así va la historia. El otro día me compré un disco duro como adulta responsable. Sí. Y bueno, estaba traspasando mis documentos al disco duro. Y estos eran mis dibujos antes de entrar a la carrera y este es el trabajo más elaborado que hice este semestre. Sí. Se preguntarán, olvidé cómo dibujar, me hice peor dibujante. La carrera es una farsa y como mandé todo a la cresta y me voy a morir de hambre. Mira, probablemente sí, pero no hay una respuesta un tantito lógica, poquito. Es que cuando uno dibuja pensando en animación es un tantito diferente. Hay distintas necesidades. Por lo que este estilo de dibujo hiper mega detallado que a veces hacía y me mandaba felizmente, no es el más apto, especialmente porque yo tenía un proceso muy malo, como se darán aquí, cuanta más adelante. Ya bueno, aquí estoy pintando el fondito. Y se preguntan, ¿qué es esto? Maite, ¿qué estoy dibujando? Bueno, en este afán de cómo estoy de vacaciones, dije, ¿por qué no practico un poco de esto? Porque a pesar de que no es un proceso conveniente, eficiente, productivo, da bonitos resultados. O sea, me demoré poco, me demoré como pintando como 1 hora y media, pero la sufrí. Entonces dije, ¿por qué no busco una fotito de Pinterest y hago un pequeño estudio? Especialmente como para recuperar el proceso y ver si todavía puedo como captar y generar ciertas cosas que yo hacía con este estilo, como el render y todo el show. Y sí, eso. Ya, volviendo al punto. Em, Uno de los principales temas de este estilo de dibujo es que yo hacía todo en una misma capa, mientras que en animación tú tienes, o sea, no tener chorropientas mil capas para cada una de las cosas, porque muchas cosas se van a agregar después, o sea, tú vas a entregar un fondo y tal vez al final se vea totalmente diferente, pero lo va a hacer otra persona, o se va a hacer en otro proceso. Pero tipo, tú tienes que separar varias cosas. O sea, si tú tienes distintos planos, tú deberías separar esos planos porque en caso de que alguien quiera venir y no sé, eh, hacer cierto movimiento de cámara o usar la cámara multiplanos, se tiene que como tener esa separación. Y eso. Y digamos que en este tipo de dibujos yo normalmente uso máximo 10 capas aprox. Y eso normalmente es la capa del fondo que está bloqueada en Photoshop. El color base del fondo, tal vez si es muy complicado el fondo le pongo como otra capa más, tal vez alguna de multiplicación. El boceto, el color base de como la tipa o del sujeto, una encima de todo como para empezar a pintar. Em, Otra tal vez si lo necesito. Normalmente son dos de cómo pintar. eh, una como de detallitos, como de render, así como bien bonito. em, y otra de como efectos de capa. O sea, yo soy bastante económica con este sistema y por eso tal vez me salen los dibujos rapiditos, porque de nuevo, este tuve un pequeño percance que me hizo como, ya lo verán, y no me demoré más de 2 horas, 3 horas, como mucho con todo. Así que, ya. Ustedes ven esto aquí ahora y aquí yo me doy cuenta que estaba quedando como mal. Y entonces decidí borrarlo. Y dije, voy a empezarlo desde cero. Y en parte esto fue porque no recordaba cómo se renderizaba una cara. O sea, yo estaba como, ya, ¿cuáles son los planos? O sea, ¿cómo va la sombra? Porque hay muchas cosas que uno olvida, especialmente cuando te la pasas dibujando como mega hiper como simplificado.
Y también habían como varios errores anatómicos que venían del boceto. Y normalmente eso los arreglo cuando renderizo. Así que sí. Esto me pasó principalmente porque yo me centré mucho en la cara. Me fui embolada cuando debí como haber empezado bien el dibujo. Em, Cuando uno pinta así como con el pincel redondo, el grafo o pinceles básicos encima de la capa principal, lo principal es irte a grandes a menos, como que tal vez ya dejas un color base y te pones a hacer la cara, pero deja como las sombras ya marcadas, los colores principales que vas a tener ya marcados, tus volúmenes ya establecidos. Esto es principalmente para que no se te confundan y también porque así logras mantener el lenguaje. Tienes una percepción entera de tu ilustración y no se te confunden las formas, así como que no terminas con algo extraño, porque siempre estás pendiente de eso y también eso te ayuda de que si le haces mucho zoom puedes ver que te estás desconectando del resto del dibujo, porque al final de cuentas todo tiene que tener cierto nivel de conexión en una ilustración especialmente, porque si no como que vas a morir. Yo- wow. Algo que la gente como que esto yo siento que es algo más de opiniones, pero tiene mucha razón, es el tema del pincel duro. Yo lo uso harto porque me gusta usarlo, lo aprendí a usar. Em, yo no sirvo tanto de ir de blando a duro, yo soy de ir de duro a blando. Para la gente que como que tenga una intención de eso, esto es un borde suave y esto es un borde duro. Y normalmente a mí me gusta ir de duro a blando, pero como correctamente uno debería empezar de blando a duro. Me imagino porque es más fácil como arreglarlo, pero yo soy un poquito especial y lo hice al revés. Así que sí, me gusta tener bien mis como cosas marcaditas. Es como aquí va a haber su luz y aquí va a haber sombra y aquí va a estar la forma del ojo y todo el show. Y también porque siento que se ve bacán, ayuda como a que el dibujo agarre como personalidad mucho más rápido. Es gusto personal.
Ya, algo con el tema texturas en este tipo como de ilustraciones, como más pinturas, es que tienes que saber cuándo ponerlas. O sea, la gran mayoría de gente te va a decir como usa el pincel redondo y el aerógrafo como lo más que puedes, porque, o sea, ni tanto, o sea, no te vas a poner a hacer un bosque con un pincel redondo porque, amiga, valor, pero tipo, sé inteligente, porque las texturas son un gran apoyo, pero mucha gente como que sobre sostiene o sobre como se sobreconfía en que las texturas van a ayudar en todo o los pinceles como especiales van a ayudar en todo, mientras que muchas veces de por qué estos pinceles se ven tan bien es porque tienen una buena base donde pueden manejarse. Y cosas como más preferencias, pero por ejemplo a mí me cargan los pinceles de pelo a menos que sean como 1000 veces necesarios. O sea, si no, como en este caso yo no lo usé porque no pensé que era necesario, pero tipo tal vez en algún momento que dibuje como algún tipo de pelaje, lo vaya a usar, pero no para que se vea completamente realista, sino como para dar cierta personalidad. Y como que todo tiene que tener como cierto propósito, o sea, sí, cierto propósito. Tú no haces todo, o sea, no lo haces porque se ve así en realidad. A menos que estés dibujando realismo, o sea, si muchas veces tú como que buscas qué es lo que más le conviene a tu dibujo, que a veces es una imitación de la realidad, a veces es una como interpretación. Porque, por ejemplo, aquí yo sé que la chica ni se parece a la del dibujo, pero no era mi intención que se pareciera. Em, y en parte eso era como porque sabía que mi dibujo en este caso era para que yo volviera a acostumbrarme o a recordar cómo yo generaba este tipo de pinturas porque usan un proceso bastante específico. Y sí, por ejemplo, aquí estoy pintando la mano. No sé qué mano estaba haciendo, o sea, no me centré en la anatomía de la mano, sinceramente, solo la dibujé. Porque yo sé que puedo dibujar mejores manos, pero no los hice en este momento. Ya, esta es la parte donde yo me volví loca con los pinceles especiales, que yo es como lo que suelo hacer, que es que cuando ya me toca hacer el fondo y veo el fondo y es como manchas, pincel texturado, o sea, amiga, es tu go-to, o sea, haces una buena mezcla de tu pincel redondo, de tus texturas y te va a quedar. Por ejemplo, en este caso que eran roquitas, solamente roquita y agua, y como que ya estaba un poco harta, yo dije, es mi momento. Tampoco sean como yo, que yo tuve una época de como solo usar pincel redondo, usaba el lazo con color del Clip Studio y tal vez texturas como para decorar. Em, no lo hagan, o sea, se pierden de mucho, aprendan a usarlas, aprendan a usar sus herramientas y úsenlas inteligentemente. Así que, eso.
Y ya bueno, aquí ya va a estar terminando, o sea, yo ya voy terminando el dibujito. Y este es como el resultado. No es como mi mejor cosa, no, pero me siento como bastante feliz con lo que logré porque de nuevo, después de como mucho tiempo de no dibujar así, y parte porque no tenía el tiempo, es bueno volver a las raíces y como hacer como una imagen que de verdad te guste. Sí, esta es la parte como, de nuevo, estos son detallitos, como cositas que uno las ve y es como que nice. Y esos son los gustitos de cuando tú ya sabes que hiciste un buen trabajo. Bueno, aquí están mis redes y nos vemos pronto. Yipi.